Hola, ¿cómo están? Estamos hablando sobre lombricompostaje, que es una técnica bien interesante para producir tu propio fertilizante en zonas urbanas y en zonas rurales, pero voy a enfocarme en un sistema que diseñé muy sencillo, muy práctico, para que puedas tener fertilizante todo el tiempo a partir de tus residuos orgánicos. Pero primero hay que entender qué es el lombricompostaje. Ok, el lombricompostaje eh, es prácticamente el cultivo de las lombrices rojas californianas que tienen, bueno, ese es el nombre común y el nombre científico es Eisenia foetia, que es la que normalmente y principalmente se cultiva de manera general, porque hay otras que están en la tierra normalmente, pero ese es otro tipo. Hay muchos tipos de lombrices, pero las que se cultivan son un tipo específico y es esta que les hablo, de la roja californiana. Eh, y esta se usa en áreas o en espacios donde se esté descomponiendo materia orgánica. La materia orgánica pueden ser pues residuos de cocina o si estamos en una zona rural, eh, estiércoles, residuos de podas, de, de todos los residuos orgánicos que puedan tener. Ok. ¿Cuáles son los beneficios? Al utilizar estas lombrices, a diferencia de un compostaje o una descomposición normal, estas lombrices al, al succionar los líquidos de la descomposición, liberan líquidos y sólidos que ya salen completamente llenos de nutrientes y de microorganismos por haber pasado en su tracto digestivo. Y tiene una característica que ese fertilizante tiene un pH estable y cercano al neutro, que es muy importante para cuando queremos cultivar, para que las plantas estén saludables, que el pH esté cercano al neutro, que es un pH entre 6 y 7. Ok, hecho correctamente, no va a producir mal olor, que eso es una de las preguntas que podemos tener, si va a producir mal olor o no va a producir mal olor. Y también en sí las lombrices se pueden usar para hacer harina de lombriz y tener un alimento rico en proteínas. Esto tal vez puede ser un poco tabú porque no se habla o sea, por lo menos en Costa Rica no es como tan común hablar de harina de lombriz y alimentación o hacer tortas de harina de lombriz, pero es una opción perfectamente viable y súper buena para eh, nutrirnos con un alimento eh, alto en proteínas. Ok, ahora ya las características más específicas que esta lombriz debe tener es que ella debe estar en un medio oscuro. La luz la molesta y la afecta completamente. No puede estar digamos, en un lugar, debe estar, o si está en un lugar claro o con luz, debe estar el sistema tapado para generar esa oscuridad que necesitan. Ok. También necesitan oxígeno, igual que nosotros necesitan oxígeno. La humedad que necesitan es bien alta, alrededor del 80%, pues gracias a esta humedad es que pues las bacterias y todos los microorganismos que están en la materia orgánica empiezan por su propio proceso de descomposición, eh, todos estos, bueno, se liberan líquidos y estos líquidos
son los que la lombriz utiliza para alimentarse. Ellas no mascan o mastican la comida, por así decirlo, si es que tenemos esa idea. Ella se alimenta a través, o gracias a esos líquidos. Entonces, si está muy húmeda, pues va a ser más difícil para la lombriz, muy húmeda, muy seca, va a ser más difícil para la lombriz alimentarse. Entonces, tiene que tener una humedad óptima. ¿Cómo sabemos que tiene una buena humedad? Bueno, normalmente cuando la lombricomposta se llena de hormigas, sabemos que tiene muy poca humedad, porque si las hormigas pueden sobrevivir ahí es porque está muy poco húmedo. Si ya, entonces, si vemos eso hay que agregar un poco más de agua. Y ya pues no hay que empaparlo, ¿verdad? No es que hay que llenarlo porque pues como dijimos necesita que haya oxígeno. Ahora el pH tienes que estar entre 5 y 8.4. Y pues el pH es una medida de qué tan alcalino o qué tan ácido es un medio. En este caso estamos hablando del medio donde están viviendo las lombrices. Y se usa mucho para el suelo, medir el pH del suelo para producción de alimentos o del agua. Para el mismo, y también se utiliza mucho esto para otros fines industriales, pero este es el rango en el que deben estar. Si ven que, bueno, eso hay que acordarse para lo que vamos a ver después. Ahora, la temperatura óptima de ellas es, idealmente deberían estar en un medio con una temperatura entre 19 y 20 grados Celsius. Pueden estar un poquito más, con una temperatura un poco más alta, un poquito más baja, pero debería estar rondando entre esa temperatura. Es decir, si ustedes ven, o sea, es frío, es templado, es fresco, no es tan caliente. Entonces hay que tener esto muy en cuenta. Ok, como les decía, las lombrices succionan de los líquidos de la descomposición de la materia orgánica. Cada día ellas pueden consumir el equivalente a su propio peso. Ellas pesan, bueno, para que se nos dé, pesan aproximadamente 1 gramo. Entonces, si tenemos, o sea, 500 gramos, le damos 500 gramos, tenemos que tener 500 gramos de lombrices para poder consumir esa cantidad de alimento. Las lombrices son hermafroditas, eso quiere decir que tienen sus partes reproductivas sí, femeninas y masculinas en una sola lombriz, pero sí necesitan como juntarse, que se llama para reproducirse el acoplamiento para reproducirse. Entonces, no es que con una ya vamos a tener muchas, sino que sí necesitamos una cantidad para irla reproduciendo de ahí para adelante. Luego, su rendimiento es del 60% en producción de humus. Entonces, si tenemos 1 kilogramo o, digamos, 1000 gramos de materia orgánica en descomposición, eso se va a transformar en 600 gramos de humus. Y bueno, siempre en la descomposición de materia orgánica, como casi es la mitad a del peso que teníamos anteriormente. Entonces, si ven, cuando uno tiene un sistema de lombricompostaje, puede uno verlo súper voluminoso, pero con el tiempo prácticamente el volumen que uno ve tiene que pensar que va a ser la mitad, porque eso es lo que va a pasar. Es mucho menos. Luego también saber, las lombrices siempre están o se encuentran a más o menos a 15 centímetros de profundidad de la superficie de donde las tengamos. Entonces, si están en un lugar
digamos, superficial. Entonces, si ven, los sistemas normalmente se hacen de manera horizontal. Luego, bueno, esto es una imagen de cómo están conformadas las lombrices, y solo para que las vean más o menos cómo están conformadas por dentro. Pues aquí está la boca, si ven es como un tubito, y pues todas sus partes. Y ese es el clitelio, que es el que usan para la reproducción, que eso sí uno lo ve fácilmente. Ok, ahora la reproducción y la vida, que ellas duran o viven aproximadamente de 4 a 5 años. Y se acoplan, o sea, se reproducen cada 7 días, o sea, muy rápido. Y en su reproducción, por ejemplo, aquí tenemos esta lombriz, que está el clitelio, ella se junta con otra en el acoplamiento y 3 días después, aproximadamente, forman los capullos o cocones. Más o menos cada lombriz va a tener o producir un capullo. Y de ese capullo van a nacer aproximadamente de 2 a 21 lombrices en aproximadamente 21 días. Eso depende mucho de las condiciones, del sustrato, pero ese es el aproximado. Y luego ya cuando eclosionan las lombrices, en 90 días, o sea, 3 meses, vamos a tener ya las lombrices listas para reproducirse nuevamente. Pero si toman en cuenta, si el acoplamiento es cada 7 días, realmente ustedes tienen un poquito, unos gramos de lombrices, si las cuidan por por un buen tiempo, se van a tener muchísimas de ese poquito que tenían anteriormente. Ok, entonces, ¿qué agregar en un sistema de lombricompostaje? Pues todos los restos, bueno, no todos los restos orgánicos, pero eso es una idea de los restos orgánicos que pueden agregar, como restos de frijol, vegetales, de tomate, lechuga, arroz, cáscaras de plátano, hasta queso, yogur, semillas, los residuos de piña, todo ese tipo de residuos lo pueden agregar. ¿Qué no agregar? No deberían agregar ni carne ni huesos, o bueno, por lo menos la carne definitivamente no. Si agregan los huesos, pues eso no se va a descomponer, casi que, o sea, mucho, no se va a descomponer en ese espacio, duraría demasiado tiempo en descomponerse. Entonces, no es recomendable. La carne, ellos si la consumen les da una enfermedad y en su sistema digestivo que las mata. Entonces, no se debe colocar carne. ¿Se acuerdan lo que dijimos anteriormente del pH? De qué tan ácido, qué tan alcalino es, y que debe tener entre 5 y 8.5 aproximadamente el pH en el sustrato de las lombrices. Bueno, esto es justamente yendo a ese tema, porque pues las cáscaras de limón y las cáscaras de naranja y las cáscaras de cítricos en general van a acidificar el medio. Y si se acidifica, pues ya no tendríamos un pH cercano al neutro y sería muy bajo. Más o menos un limón puede tener un pH de 2. Entonces, imagínense, si agregamos muchos cítricos, pues se van a morir las lombrices, porque va a ser un medio muy ácido. Tampoco deberíamos agregar cáscaras de huevo, porque las cáscaras en sí tienen una sustancia que
las lombrices no pueden procesar. El ajo y la cebolla tampoco, porque tienen un olor muy fuerte que no pueden aceptar. Y ni grasas ni aceites, o sea, eso no lo pueden digerir las lombrices. Pero lo demás sí, es la gran mayoría de lo que nosotros producimos como residuos orgánicos en casa. Luego, estos son ejemplos de sistemas que, para que se den una idea cómo son, normalmente son así, alargados, como les decía, y bajos o relativamente bajos. Así se mantiene la temperatura y ahí pueden vivir bien las lombrices. Este es otro sistema igual alargado, pero en vez de, bueno, no tiene como paredes, no está delimitado, pero igualmente es con ese mismo principio. Luego ese es otro sistema que encontré casero, que me pareció interesante. De ahí salen se descompone la materia orgánica y aquí ya salen los líquidos y aquí ya también se puede cosechar el fertilizante sólido. Luego este es otro que encontré, que es la misma idea de aquí, que aquí se descompone la materia orgánica en el primer contenedor y en el segundo ya se puede sacar los líquidos, porque si se acuerdan, la humedad tiene que ser 80%, es decir, si uno agrega líquidos necesita que haya un drenaje para que salgan los mismos y además se cosecha todo ese fertilizante líquido lleno de nutrientes y microorganismos. Este es otro que es con esa misma idea, con más capas. Y este es como el que yo he tenido y me ha funcionado. Este es como bueno, todo lo que uno le puede agregar así se podría hacer y para que quede de una manera mucho más estética que los demás, pero si no nos importa mucho eso, entonces igualmente puede ser de otra manera que igual nos sirva. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un contenedor abajo que en este caso lo único que está haciendo es servir de base para que todo el sistema esté más elevado y poder cosechar los líquidos. Tiene este contenedor abajo y este contenedor arriba. Los dos pueden estar así porque este tipo de recipientes tiene esta parte que sobresale y puede quedar un espacio entre el contenedor de arriba y el contenedor de abajo, que es justamente lo que necesitamos. Ahora, vamos a ir a la parte más específica. El contenedor de abajo le vamos a hacer huecos. Bueno, tiene huecos y se le pone una malla. ¿Por qué? Porque disculpen, este es el contenedor de arriba, que es el que va a tener las lombrices y la materia orgánica. Este necesita tener un drenaje, que los huecos van a ser de drenaje para que salgan todos los líquidos. Tiene una malla justamente para que las lombrices no se salgan, porque si ustedes dejan los huecos así, de este tamaño, igual aún más pequeños, las lombrices van a ir donde está la parte más húmeda y se pueden salir en el hueco y no queremos que se nos salgan las lombrices porque necesitamos que estén adentro del sistema y sigan generando fertilizante líquido y sólido para nuestras plantas. Luego, este es el de arriba, el contenedor de arriba. Y este es el contenedor de abajo. Y entonces en este contenedor de abajo, como van a quedar los líquidos, aquí le hacemos un sistema de drenaje con una llave de paso, una unión, baques, y ya podemos extraer los líquidos.
Luego, ok, el sistema, el contenedor de arriba, después de haberle, de ya tener los huecos y la malla encima, que perfectamente puede ser una malla, eh, una tela que tenga huequitos, que sea tipo, que sirva tipo malla, que no estemos usando, puede utilizarse perfectamente así. Y le vamos a agregar, yo en este caso usé tierra de, digamos, de desecho que ya no se quería en un lugar de construcción, porque normalmente saca mucha tierra. Entonces, yo lo que hice es sacar esa tierra, porque de esta manera la estoy enriqueciendo al colocar un sistema de esta manera, y sí necesitamos como tenerla para tapar los residuos, para no atraer otro tipo de, o moscas o insectos en el sistema. Y dejar los residuos tapados para el tema de la oscuridad. Entonces, esa sería la idea. Se coloca la tierra, los residuos y las lombrices en este contenedor de arriba, que sería este. Y luego encima no se le coloca la tapa que viene con la que viene el plástico, porque como se acuerdan necesita oxígeno. Si le ponemos la tapa, pues se quedan sin oxígeno y se nos mueren las lombrices. Necesitamos que sea una tela de cualquier tipo y un elástico para que no se entren otras moscas. Entonces, un elástico que cierre bien y una tela también que deje pasar el aire, el oxígeno. Entonces, para entender un poco más cómo funciona eh, y cómo se le agregan los residuos, que lo que uno hace es abrir la tapa, digamos que uno escaraba un poco de un lado. Ya anteriormente yo le había puesto unos residuos acá, ven si ven la lombriz acá. Y después le agregamos en el fondo, bueno, ahí se ven las lombricitas. Le agregamos los residuos orgánicos, que yo uso un envase de ese tamaño, como ven, que es muy práctico porque uno lo puede tener en la cocina encima donde uno está picando los vegetales o lo que sea, y de una vez va colocando esos residuos ahí. Y más o menos lleno, pesa aproximadamente 500 gramos, que eso fue lo que añadí ahí. Y ya lo tapo para que quede, digamos que en un mismo nivel, que quede tapado y para que esté oscuro. Y le coloco un poco de agua para mantener la humedad que necesitan las lombrices, porque si bien está un poco seco, entonces ya ahí le agregué un poco de agua. Y luego ahí lo único que quería hacer era revisar las lombrices, que se las veía por ahí en la materia orgánica que había añadido anteriormente. Pero nada más, casi que ahí ya terminaría el proceso, ya no sería necesario hacer esto de revisar, porque eso era solamente para revisar. Entonces, ya una vez hecho eso, prácticamente lo podemos cerrar. Ya lo dejamos ahí bien, tratando de tapar lo que más podamos los residuos y que no se entren moscas ni nada por el estilo. Y lo volvemos a tapar. Y ahí tendríamos, lo tapamos muy bien. Y así quedaría. Ok. ¿Cómo se ve el líquido? Más o menos es como de este color, aunque normalmente es un poco más, depende de también la cantidad de residuos que uno coloque diaria, bueno, semanalmente.
Y yo lo que hago es que se lo aplico directamente a las plantas. Normalmente en un sistema de lombricompostaje grande, que vamos a gran escala, se recomienda la dilución del lixiviado humus de lombriz líquido en dilución de una parte del lixiviado por 10 partes de agua. Pero en este caso, al ser un sistema tan pequeño y tan poco concentrado, no ha tenido problemas para nada como en exceso, o no exceso de nutrientes, pero sería tal vez, digamos, pH, ya, mucha acidez o que me afecte las plantas de alguna manera. Entonces, como ven, por ejemplo, es una planta de tomate y a la que le he aplicado a veces este líquido y además está bueno, tiene tierra que justamente fue sacada de un lugar donde se estaba construyendo, pero fue mejorada de esa manera. Si ven, ese tomate está súper sano y súper feliz ahí. Ese también es como el semillero que tengo y están creciendo las plantas súper grandes, súper bonitas. Como habían muchas semillas, prácticamente crecieron solas. Y este es otro tomate que tengo que prácticamente está en un sistema viejo que tenía de lombricompostaje, que también es me parece una manera interesante de tenerlo en una hielera, porque se mantiene bien eh, a una temperatura fría, o sea, buena para las lombrices, pero si no tenemos la ventaja como la tenemos en los recipientes, que, que es que este recipiente del primero y este segundo que está abajo debe estar casi que, bueno, como ven, no hay nada que pueda pasar entre ellos y eso es lo que necesitamos porque necesitamos casi que esto esté aislado del medio por, por cualquier propagación de moscas, insectos o lo que sea. Entonces, necesitamos y porque si tenemos abierto, um, si tuviéramos este abierto, eh, es probable que moscas incuben aún en los huecos. Vamos a mostrarles. Que incuben a través de estos huequitos, eh, incuben larvas y no nos serviría. Entonces, eso es lo que me ha servido y ha sido muy funcional. Eso sería básicamente, entonces era para mostrarles simplemente un sistema. Bueno, y algo que les quería decir es que los residuos orgánicos, pues finalmente si al llegar pues al relleno sanitario, que es a donde normalmente llegan, porque en las municipalidades algunas están empezando con ciertos sistemas, pero no es o sea, no es, en la mayoría de los casos no es así. Entonces los residuos orgánicos pues se mantienen en un lugar anaeróbico, se descomponen de manera anaeróbica, que es sin aire, y generan eh, gases de efecto invernadero, como metano. Y además, otra de lo que pasa es que, pues, para hacer un relleno sanitario y todo lo que requiere eso, es una grandísima, grandísima inversión en, pues, para simplemente, pues, manejar los residuos orgánicos. Una inversión bueno, de dinero o sea, y se necesita mucho, mucho espacio. Y eso es digamos, un problema porque pues, en estos momentos
ahora que o sea, estamos creciendo, está creciendo la población súper, bueno, muy rápido. Necesitamos ese espacio y es un desperdicio para botar todos los residuos orgánicos junto con lo que realmente sí es basura, porque esto prácticamente es fertilizante que está desaprovechando. Pues eso. Y otra cosa que quería comentar es que esta tela también puede ser de material, o sea, no es que tenemos que comprar una tela, sino puede ser de tela, una tela que simplemente no estemos usando y la adecuemos para este tipo de sistema. Entonces, muchas gracias y espero que se animen